Padre, en estos momentos te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por la Biblia, porque tenemos acceso a ella con libertad. Gracias por la promesa de tu Espíritu Santo, que a los que no creen los convence de pecado, de justicia y de juicio, y a los que creemos nos enseña y nos recuerda todas las cosas que tú has dicho. Te suplicamos, Dios, que dirijas nuestro pensamiento hacia tu voluntad y que, a pesar de que tenemos tantos años de vida, podamos aprender, Señor, la forma de la vida que tenemos que vivir ahora en esta nueva creación, en la iglesia donde hemos aceptado estar por gracia, por el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te pedimos que ayudes a las personas que ya estamos, Señor, y que también ayudes a los que desean venir, y bendícelos si están enfermos, cuídalos y permite que el Señor siga sobrando en sus corazones. Te damos gracias por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hace 8 días hablamos del diseño de Dios para la esposa en la familia, cómo Dios pensó que debe ser la esposa. Y fíjense que, por favor, no se distraigan y no platiquen de otra cosa ahorita, más que piensen en su palabra. Bueno, yo les invito a que no se pierdan ni un detalle, porque nosotros ya tenemos una historia de vida, tenemos ejemplos de personas, tenemos nuestra propia familia que nos ha enseñado a ser como somos, y algunas otras cosas que nosotros escogimos ser porque así somos. Pero no se trata de eso, se trata de dejar que sea Dios, el Espíritu Santo, el que nos transforme, y que sea una iglesia que atiende a su palabra y que escucha y que pregunta: Dios, ¿es así? ¿Quieres que cambie? Y que sea el Espíritu Santo el que le hable a su corazón y le diga: necesitas corregirte, necesitas aprender. Y el Señor está dispuesto a ayudarnos. Ahora, les he comentado que todos queremos una vida feliz, todos queremos paz en el hogar, todos queremos que el esposo y la esposa se lleven bien, que los hijos sean respetuosos y que no caigan en las drogas, en los vicios y en la pornografía y tanta perdición que hay ahora con las igualdades de que quieren hacer en las ideologías. Bueno, yo quiero decirles una cosa: si usted y yo queremos ser felices, nosotros no nos creamos a nosotros mismos, Dios nos creó, y como dueño y como creador tiene toda la razón de hacer y decir las cosas como son. Yo creo que cuando escuchamos este mensaje, el esposo, de acuerdo con el diseño de Dios, cuando lo escuchamos, nos damos cuenta que no es así. Y tenemos ideas preconcebidas. Y puede pasar que algunos de nosotros, varones, esposos, digamos: está bonito, pero yo no lo voy a hacer así. Inclusive puede ser que algunos jóvenes, varones, casados o grandes, hayan decidido no venir, porque se va a tratar este asunto. Pero si no lo decidieron, también tienen obstáculos para venir. Las iglesias generalmente abundan las mujeres fieles, esforzadas, dispuestas a aprender. Y los hombres somos más ocupados, decimos, tenemos más trabajo, nos cansamos más, decimos también, y faltamos. Bueno, pero en realidad yo creo que Dios tiene el control de todas las cosas y Él nos va a ayudar. Al que vino va a ayudarle, y al que no vino le va a ayudar si es que quiere hacer la voluntad de Dios. Si no quiere hacer la voluntad de Dios, como dice el dicho, a fuerzas ni los zapatos entran. Es decir, no podemos obligar a nadie que haga las cosas como deben de ser. Por eso, los esposos deberían de escuchar este mensaje, el esposo de acuerdo con el diseño de Dios. Y voy a empezar a compartir algo que tiene que ver con relación a la autoridad que Dios otorgó al esposo, haciéndolo cabeza de la mujer. En Efesios 5:34, ahí dice la Biblia: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta obediencia no es ciega,
a un sistema de reglas. Es una aceptación agradecida del cuidado del esposo. Y Marcus Barth dijo esto: esta sumisión y respeto que Dios anima a la esposa a tener por su esposo no debe ser la sumisión de un gatito o de un perro temeroso. Entonces, Dios, el Creador, dijo: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, Dios establece roles. Delante de Dios, todos valemos lo mismo. Para salvación, todos tenemos que arrepentirnos, hombres y mujeres, esclavos, libres, pobres, ricos, de cualquier raza. Todos entramos por el mismo camino, y para Dios no es que eres mujer o eres hombre y no te vas a salvar o te vas a salvar más rápido. No hay esa diferenciación. Pero en cuanto a la función, Dios quiere que las cosas estén en un orden, y en ese orden es el que vamos a hablar. El papel del esposo, de acuerdo con el diseño de Dios, es muy diferente como se ha desarrollado en muchas culturas, tanto antiguas como modernas. Quiere decir que el mundo vive en planeta Tierra, todas las personas están ahí en diferentes continentes, diferentes ciudades, diferentes idiomas, diferentes costumbres. Pero eso no quiere decir que Dios no pueda funcionar en cualquier cultura. No, Dios creó a todas las personas de todo el mundo, a todos los países, a todas las personas. Por lo tanto, todas las personas tenemos que obedecer a Dios, porque Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Él es el Creador. Y miren, por ejemplo, había un grupo de griegos que eran estoicos, que procuraban hacer bien las cosas, se dedicaban a esforzarse, en ser muy morales, muy bien hechos, y eran los contemporáneos de Pablo. Ellos, los griegos estoicos, enseñaban a los esposos a amar a su esposa, pero con un amor fileo. ¿Qué quiere decir el amor fileo? Quiere decir el amor de hermanos, el amor y así como compañeros, pero de un amor así como no tan profundo. Y los romanos a las mujeres las consideraban inferiores y incómodas, pero también necesarias. Los romanos decían, las mujeres pues no las podemos aguantar a gusto, pero las necesitamos. Entonces era como decir, son un bien necesario y hay que aguantarlas. Esos eran los dos estilos de pensar en forma grotesca y así gruesa. Pero sabe una cosa, cuando el Evangelio llega al mundo grecorromano en el tiempo de Jesús, Él establece las cosas como son. ¿Y cómo es? Miren, vamos a ir revisando. Dios en el Antiguo Testamento, vamos a ver unas citas donde dice Isaías 54 y específicamente los versos 5 al 8. Fíjense lo que dice ahí. Voy a leerlo aquí. Dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Quiero que vean aquí. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías está diciendo que el pueblo de Dios, el Israel que había formado, esas 12 tribus, dice aquí, es Jehová tu marido. Desde ahí ya se empieza a ver que el pueblo tiene una relación de pacto. Dios es como el esposo y el pueblo de Israel viene a ser como la esposa. Y entonces un esposo y una esposa se deben fidelidad mutua y se deben cuidar el uno al otro. Entonces fíjense lo que dice aquí: tu marido es tu hacedor y es Jehová de los ejércitos, es su nombre y es tu Redentor. Y desde ahorita van viendo que ser la autoridad, que ser el esposo, fíjense lo que hace. Aquí Dios los creó y Dios los va a redimir.
¿Qué es redimir? Va a salvar a su pueblo a pesar de que no lo merezca. Un redentor es aquel que rescata por precio a algo o a alguien que no hay con qué rescatarlo. La redención implica un pago. Y entonces aquí vemos que Jehová, el Santo de Israel, Él va a redimir y es el Dios de toda la tierra. Así será llamado. Pasamos al versículo siguiente. Dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Quiere decir que Dios sigue viendo al pueblo de Israel como una mujer abandonada, maltratada. Dice ahí que está triste porque el pecado la había alcanzado. El pueblo de Dios había pecado, había hecho ídolos, había adoptado costumbres paganas, había adoptado las modas de los pueblos en los que vivía, y entonces le va mal. Dios reprende a su pueblo, pero dice aquí que es la esposa, como la esposa de su juventud. Quiere decir que cuando era joven, el pueblo pues estaba bien contento con Dios, ese pueblo. Sin embargo, fue repudiada. Pasamos al versículo que sigue. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y ahí vemos cómo Dios tiene una relación con el pueblo como el que dirige. Y oigan bien, el que tiene el mando, el que tiene el control, el que debe dirigir las cosas. Ahora imagínense por un momento que sea el pueblo de Dios, que es como la novia, como la esposa, y le diga a Dios, tú me vas a hacer los mandados a mí, y no me estés hablando así. No, porque el Creador podía aplacar totalmente a ese pueblo y aniquilarlo. Entonces lo único que permitía es que las consecuencias de su rebeldía, de su desobediencia, fueran sobre ella, sobre ese pueblo, sobre la esposa. La abandonó, pero continuó. El versículo que sigue, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Entonces vean que desde el Antiguo Testamento, Jehová, el Santo de Israel, es el marido de su pueblo, es su hacedor, su defensor, su Redentor, es su Salvador. Oseas, vamos a continuar con Oseas 3, 19 al 20. Fíjense, Oseas 3, 19 al 20, dice ahí también cómo el pueblo de Dios tiene una relación con Dios. Y quiero que noten eso. ¿Qué papel es el pueblo de Dios? ¿Y qué papel juega Dios mismo? Es Oseas, no está Oseas 3, 19. No hay, ok, me equivoqué, muy bien. Bueno, vamos a ver mejor una cita del Nuevo Testamento donde Jesús vuelve a repetir. Jesús en el Nuevo Testamento dice que la iglesia, sus discípulos, son su esposa. Vamos a ver Marcos 2, 18 al 20. Y disculpen por esa falta en la cita bíblica de Oseas. Entonces podemos ver ahí cómo Jesús dice en Marcos 2, 18 al 20. Dice, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? Y dice, ¿y tus discípulos no ayunan? Los que andaban siguiendo a Jesús, los que se habían convertido, los que se habían bautizado, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Fíjense lo que contesta Jesús. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Entonces, ¿cómo ve Jesús a la iglesia? ¿Cómo ve a sus discípulos? Como si fueran su esposa. Y él es el esposo. Entonces, el ayuno siempre tiene que ver con dolor, con preparación para estar cerca de Dios, buscando la presencia de Dios ahí,
tratando de mover su voluntad. Pero dice, ¿cómo si Jesús, que soy yo, el esposo de los discípulos de la iglesia que están haciendo, cómo van a estar ayunando? Mientras que el esposo está aquí, no es necesario ayunar. Entonces, vamos a ver el verso que sigue. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Jesús ya nos fue quitado. Jesús está sentado a la diestra del Padre y envió al Espíritu Santo que vive en nosotros. Pero entonces dice, en ese momento que será quitado, cuando no estuvo Jesús, estuvo sepultado. ¿Recuerdan ustedes que estaban en el aposento alto? Los discípulos estaban orando, estaban ayunando, estaban ahí esperando que el Señor viniera a través de la promesa prometida. Bueno, entonces vemos aquí que ser esposa del Señor Jesucristo es la iglesia misma ahora. Y lo que hemos visto en Efesios, el misterio revelado, es que tanto judíos como gentiles se unieron para ser un solo pueblo, uno solo. Porque Cristo con su sangre derramada en la cruz, con su sacrificio, Él de todas las divisiones que había, separación que había, ya hizo un solo pueblo. Entonces ya no hay gentiles y judíos, ya es un solo pueblo, el pueblo de Dios. Y usted recuerda en Gálatas también que dice que también los que somos de la fe en Cristo Jesús, ahora también somos hijos de Dios, hijos de Abraham. Ahora estamos en un solo pueblo. Muy bien, con esos antecedentes yo puedo ver que Pablo es el siguiente, enseña que lo que debe distinguir al esposo con su esposa es el amor ágape, que es amor fuerte y sacrificado con el amor de Cristo por su iglesia. Ese concepto de amor ágape no lo entendían los romanos, no lo entendían los judíos en sí mismos, no lo entendían. Por eso Jesús dice que Él viene a dar el amor ágape y Pablo lo entiende. Y eso es lo que vamos a enseñar ahora. El esposo, de acuerdo con el diseño de Dios, es que el esposo ame a su esposa con amor ágape, con amor sacrificial, con amor sincero, con amor que cuesta, que duele. Y eso es lo que muchas veces hace falta. Por eso estamos tan acostumbrados a ver que el machismo hizo su desorden y tenía a las mujeres como si fueran un tapete y las maltrataban, no les respetaban su dignidad. Pero luego se vino el movimiento contrario. Las mujeres dijeron, no más que los hombres nos estén pisoteando y nos vamos a rebelar. Y eso se le llamó el feminismo. Bueno, ninguna de las dos cosas es bíblica. Ahora, quiero decir esto, y claramente, si alguno es machista, no puede ser cristiano. Porque está rechazando el mensaje de Dios. Y el mensaje que vamos a estudiar ahorita es un mensaje de parte de Dios. Y si yo no creo en lo que Dios dice, entonces no puedo ser cristiano. Y también una feminista, una mujer que dice, pues dirá eso en la Biblia, pero yo de todos modos hago lo que quiero porque soy mujer, también la Biblia no acepta rebeldes, ni hombres ni mujeres. Entonces no nos confundamos. Venimos aquí a la iglesia, los que nos decimos cristianos, a escuchar la palabra y decir, ahora en mi relación familiar, ¿cómo debe tratarme mi esposo? ¿Cuál es el diseño de Dios para que mi esposo me trate? Los que se van a casar, los que están teniendo noviazgo, los que algún día piensan casarse, tendrán que estudiar esto. El esposo no se debe sobrepasar de las normas que Dios quiere que sean, de sus mandamientos. Ni la mujer tiene que desobedecer lo que Dios quiere. Entonces es un mensaje muy apropiado ahora para los esposos. Empezamos en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Y vamos a ir ahí explicando lo que los esposos están llamados a hacer. Ya ahora, más claro que antes.
maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El varón, el esposo, tiene que amar a su esposa como Cristo amó y ama a la iglesia. Entonces los varones tenemos que escuchar, yo tengo que amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Y las jóvenes que se quieren casar y que tienen un pretendiente por ahí, debieran preguntarle, debieran tratar este asunto con su pretendiente o con su novio. Deben decirle, ¿cómo me ves tú a mí? Y debería contestar, te veo así como Cristo ve a la iglesia. Porque entonces ustedes se van a librar del temor que deben de tener si me caso con alguien que me va a golpear, no me va a dar de comer, o me va a mandar a trabajar y él se va a quedar en la casa de flojo. O sea, tendrán que investigar. Ahorita los papeles están cambiando. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que se haga su voluntad. No mujeres triunfadoras que dejan al esposo y se pueden separar de él sin ningún sentimiento de culpa porque el esposo les impide desarrollarse. Eso no es la voluntad de Dios. Y entonces los esposos, con tal de no ser dejados, abandonados o divorciados, le hacen caso a la esposa y ahora sí que le hacen los mandados para que la esposa esté contenta. Pero Dios no quiere eso. Dios dice aquí que los maridos deben amar a su mujer. ¿Qué hizo Cristo? Vamos a ver del 5:25 al 27, dice ahí, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primera cosa que hizo, se entregó. En la mente de Jesús estaba la iglesia. No era otra cosa sino su iglesia, los discípulos. ¿Qué está pasando con mis discípulos? Y ustedes recuerdan que muchas veces Jesús cuidaba a sus discípulos. Los cuidaba cuando tenían miedo a la tempestad. Los cuidaba cuando se peleaban entre ellos. Los cuidaba cuando se dormían en vez de estar orando. Vamos, despierten. Jesús ama a su iglesia. El esposo debe amar a la iglesia y entregarse así como Cristo se entregó. Dice ahí, con un propósito, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua por la palabra, para santificarla. Entonces, el esposo no es el que lleva el dinero solamente a la casa, sino es aquel que está viendo a su esposa y quiere que la esposa, fíjense bien lo que voy a decir, se acerque a Dios. Es el esposo el que dice, esposa, ¿cómo estás? Acércate a Dios. Y ese es el esposo el que vigila que se aparte del pecado. Miren, tristemente hay esposos que ven que la esposa no hace lo correcto y el esposo no le dice nada. Así es. Y eso es una realidad muy cercana. Hay en todos lados, donde el esposo no le dice nada a la esposa para llevar la fiesta en paz, para no tener problemas. ¿Y saben por qué? Porque la mujer que no conoce a Dios y no hace la voluntad de Dios, no se va a dejar mandar. Se dice autosuficiente y compara todo. Ella se cree mucho. Pero dice aquí que el esposo la ama con ese amor ágape y procura que no se aleje de Dios, que se aleje del pecado. Eso es santificarse. Y luego la purifica, o sea, quiere decir aquí, miren, en los tiempos de cuando se escribe esta carta, había ciertos baños para cuando la mujer soltera se iba a casar. Fíjense lo que hacía. La mujer se iba a casar
ya tenían todo y hacían una sesión en esos baños de tal manera que la bañaban a la mujer, la preparaban, la dejaban perfectamente arreglada, limpia y perfumada para que la boda fuera algo maravilloso. ¿Qué es lo que a nosotros nos limpia de pecado? El sacrificio de Cristo en la cruz, la fe en Él, y luego lo simbolizamos o lo representamos con el bautismo. Cuando alguien ha creído a Cristo, va al agua, pero no va sino más al agua, no, es enseñada en la palabra. Todas las personas somos enseñados en la palabra y ¿qué decimos? Mira, así como fuiste sepultado en el agua y saliste a nueva vida, así es lo que significa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ahí podemos ver claramente cómo lo que está enseñando aquí es que amó a la iglesia, Jesús. El marido debe amar a su esposa, se entregó a sí mismo por ella en la cruz. El marido tiene que ir adelante y las mujeres tienen que amar a su esposo. Ya lo trabajamos o lo explicamos la semana pasada. Las mujeres tienen que ayudar a su esposo. El marido debe sacrificarse por ella para santificarla. Debe ser su pastor. Debe ser el que está al pendiente de su crecimiento espiritual o de sus problemas. Y la purificó del agua por la palabra, que es el arrepentimiento, la fe y el bautismo. ¿Con qué fin? Para presentársela a sí mismo sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante. ¿Cuál es la responsabilidad del marido? Muchísima. Entonces, una mujer cristiana debe saber este pasaje muy bien para al pretendiente. No solamente le pida que se case con él, sino que le diga, esto es lo que Dios dice en su palabra. ¿Estás dispuesto? ¿Lo entiendes? ¿Tienes preguntas? Porque yo quiero que seas un esposo a nivel de la Biblia, a nivel de Dios. No como los que se usan ahorita, no. Y el esposo puede decir, conozco la Biblia y yo estoy dispuesto a hacer eso. Vas por buen camino. Eso no asegura que no vas a tener problemas. Asegura que tiene conocimiento y disposición para amar a la esposa con amor sacrificial, amor agape. Entonces, muchas veces los hombres decimos, ya lo que te doy es mucho, ya no me pidas más. Estás viendo cómo estoy de cansado y todavía me pides más. No, no es eso. No es solamente su esfuerzo material para cuidar, sino es el esfuerzo espiritual. Y si el pretendiente, el esposo, no ve por ti, no te impulsa a orar, no te impulsa a comentar de Cristo, no te impulsa a la obra de Cristo, entonces ese esposo está muy, muy corto. No puede decir, es que la mujer no quiere, por eso yo no lo hago. No, hay disculpa. Yo pregunto, la iglesia que se formó en el Pentecostés, en el libro de Hechos de los Apóstoles, yo le voy a preguntar, ¿siempre quiso obedecer a Cristo? ¿Hubo problemas entre ellos? Las cartas de los apóstoles, de Pablo, a los Corintios, a los Efesios, a los Gálatas, reflejan muchos problemas. Pero nunca dice que Cristo abandona a su mujer. Cristo ama a la iglesia y se esfuerza. Y nosotros somos el ejemplo. Estamos en la iglesia, no somos perfectos, pero Él nos ama y dio su vida por nosotros y su Espíritu Santo nos sigue impulsando. Por eso nosotros ya no podemos estar fuera del camino. Ya hemos conocido a Cristo y hemos sido llamados para eso. Entonces, en Efesios 5:28, que es el versículo que sigue, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, ¿cómo puedo saber que amo a mi esposa? Pues mira, el esposo tiene que amar a su esposa
como se ama a sí mismo. Y yo puedo ver de veras hombres muy bien vestidos, muy bien cuidados, muy bien alimentados. Bueno, pareciera una cosa que no sucede, pero sí sucede. Cuando es día de raya o hay dinero, el hombre muchas veces está solo en los camarones, en los restaurantes ricos. Y la esposa y los niños no están ahí. ¿Por qué? Dios no quiere eso. El hombre tiene que ver que su esposa esté bien. Y si se ama a sí mismo, pues debe amar a su esposa para que su esposa también se cuide, su esposa se vea bien y todo lo que se necesite, ella lo tenga. Bueno, continuamos. Amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, y ahí le puse no aplastarla ni destruirla. Un esposo que lastima a su esposa, que la aplasta, que le dice cállate, un esposo que es intolerante para la mujer y la tiene sumisa, y también hemos tenido casos tristemente de eso. No sé cuántos lo recuerden. Una mujer fiel, joven, hace muchos años, se casó con uno que dijo ser cristiano. Y finalmente, cuando se casaron, no lo volvió a dejar venir por muchos años. Y ella se sostuvo ahí, sometida. Ahora hay otros esposos más tranquilos, esposas más tranquilas, bueno, no sé. Pero el diseño de Dios es que ame a sus mujeres, los esposos amen a su mujer como a sus propios cuerpos, y el que ame a su mujer a sí mismo se ama. El marido la sustenta, la viste y le da todo lo que necesita para que llegue a ser como Cristo quiere que sea. No, hombre, decirle eso a un hombre que se quiere casar con una mujer, debiera escucharlo y decir, tú me vas a ayudar a que me desarrolle espiritualmente como mujer de Dios que soy, o me vas a impedir servir, me vas a estar celando, me vas a estar cuidando, no me vas a dar permiso. Eso es algo importante que tienen que hacer. Y fíjense qué triste es que le contesten, haz lo que tú quieras. Eso es horrible, porque el esposo debe decir, yo te voy a ayudar para que te santifiques, crezcas, te desarrolles y seas una mujer del tamaño que Dios quiere. Y para eso tenemos el libro de Proverbios 31, ¿verdad? Donde habla de la mujer virtuosa. Eso es una mujer virtuosa, porque su marido mismo la alaba, no le impide. Y los maridos no están para impedir el desarrollo de la mujer, pero sí están para dirigirlas. Las mujeres solas no deben vivir haciendo su voluntad. Entonces el varón que no es capaz de poner en su lugar a la mujer y decirle con amor, no vas a hacer lo que tú quieres, vas a hacer lo que Dios quiere, y yo soy el que soy cabeza del hogar, vamos a orar para que se haga la voluntad de Cristo aquí en este hogar. Es un hombre que debe hacer la voluntad de Dios. Y si el hombre solamente dice, pues lo que tú quieras, haz, eso no está bien, hermanos. Piénsenlo, no es el diseño de Dios para los esposos. Versos 29 al 32 dice así, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bueno, yo puedo ver aquí que Dios tiene que tomar el principio de la familia de Génesis, de decir, miren, el matrimonio se forma así. El papá y la mamá siguen con su vida familiar, pero al casarse se forma un nuevo hogar. Y ese nuevo hogar respeta a los papás de ambos,
pero ahora toman decisiones ellos mismos. Oran y el esposo es el que toma la decisión, decir, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Y si los papás de la esposa, del esposo, están necesitados, los van a ayudar, no los van a dejar, no los van a abandonar. Pero no va a decir el esposo, ve con mi mamá a ver qué te dice que hagas de comer. Eso es una cosa mal hecha. El hombre tiene que decir, mujer, ya es tiempo que vayas aprendiendo y que vayas tomando el control de la casa, mientras que yo tomo el control en el trabajo. Yo te puedo ayudar, claro que sí, y no me pasa nada si lavo trastes y meneo las cazuelas, no, pero compréndelo, hay roles diferentes y yo tengo que trabajar fuera. Organízate. Y la mujer podrá pedir consejo, pero no se atendrá a que la suegra o la mamá, papá, el abuelo, no hagan las cosas. El diseño de Dios para los esposos es que ame a su esposa, que no la aborrezca. Hay hombres que pueden llegar a aborrecer a su esposa, eso es lo que Dios no quiere. La cuida, la sustenta y vuelve a decir, como también Cristo a la iglesia. El ejemplo para los esposos, para nosotros, es Cristo. Entonces, como Cristo trató a la iglesia, nosotros tenemos que tratar a nuestra esposa. Así tiene que ser. Entonces, póngase a pensar tantito. ¿A quién tengo que conocer muy bien, como esposo yo, para dirigir el hogar? ¿A quién? A Cristo. Ahora piensen los esposos que estamos ahora aquí. ¿Cuánto tiempo dedicamos los esposos a leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedican las esposas? ¿Cuánto tiempo dedican los esposos a orar por la familia? ¿Cuánto tiempo dedican las esposas? Entonces, nuestra responsabilidad como esposos es de autoridad, sí, pero autoridad en el Señor, no para aplastarla, ni para limitar su crecimiento, ni su desarrollo, pero sí para que no se olvide de Dios, para que se aparte el pecado y se santifique. Jesús nos ha incorporado a gentiles y a judíos como un solo cuerpo, como una familia. Ya no hay delante de Dios la diferencia que había en la cultura griega, romana y en otras culturas. Ya no hay. La mujer es necesaria, pero vivimos con ella de manera incómoda. Eso no es. La mujer debe decir, mi esposo me ama, me cuida, me sustenta, me apoya, hace lo posible porque yo esté bien, se preocupa por mí, me defiende y me manda y me pone un alto y me pone un siga y él está orando por mí. Eso es lo que anhelan las mujeres. Las mujeres no quieren, como dicen, cargar un llaverito aquí. Algunas mujeres, ¿y te casas con él? No, ¿para qué? ¿Para yo andarle diciendo lo que tiene que hacer? ¡No! La mujer rechaza a los hombres que no tienen esa visión de ser como Dios quiere. Ciertamente es difícil, porque hay mujeres que tienden a mandar, pero porque lo vieron en su familia o porque su papá no mandó, ahora ya están mandando. Aprendieron a no ser como su mamá. No. En la iglesia deben las mujeres ser como Dios manda y los hombres como Dios manda. ¿Está claro? No, aquí no hay de que así es mi carácter. No. Si son novios y te dice eso, de una vez vele diciendo, pues creo que no va a haber aquí más avance, porque si tú me vas a mandar a mí sin tomar en cuenta a Dios,
no me comprometo contigo. Y entonces la palabra de Dios es la única que nos puede hacer verdaderamente felices. Bueno, el 5:33 es un resumen. El marido ame a su mujer y la mujer respete a su marido. El marido ama a su mujer y la mujer respete a su marido. Esa es la función que tiene que hacer cada quien. El marido, la autoridad que tienes para amarla. ¿Sí? Tengo autoridad, claro, pero es para protegerla, sustentarla, vestirla, alimentarla y amarla. Y yo estoy viendo por ella. Una mujer amada no va a dejar a su esposo. Siempre va a haber diferencias en los matrimonios, siempre va a haber desacuerdos. Pero la mujer y el hombre tienen que llegar a comprender: mira, mujer, te digo esto porque te amo, pero te amo como Cristo te ama. Cristo le dijo a sus discípulos las cosas aunque no les gustó, pero se las dijo. Yo como esposo tengo que decirte las cosas como Cristo las dice, aunque no te guste. Y la mujer tiene que aprender. Es cierto, la Biblia dice que yo tengo que respetar la autoridad que Dios puso en ti. Fíjense qué sencillo es. Se acaba la dificultad y todos se ponen a trabajar. Conclusión: la autoridad de Dios, la autoridad que Dios le dio al hombre, fíjense bien, la autoridad que Dios le dio al hombre es para el gozo y la salvación de su esposa y de la familia completa. Nos sometemos o sujetamos los unos a los otros en el temor de Dios y de Cristo. Ese es el resumen. Ese es el diseño de Dios. La mujer respete a su marido y el hombre ame a su mujer. ¿Y cómo lo hace? Tiene mando, tiene la responsabilidad y le va a decir: no podemos hacer eso porque Dios no quiere. Y si la mujer hace berrinche, que lo haga. Se tiene que desahogar, pero va a decir: no lo vamos a hacer. Y se le va a pasar. Pero la mujer que manda lleva al caos a la familia. Y muchos hombres dicen: hazle como tú quieras. A mí nomás no me corras y dame lo que yo quiero de ti. Y ya. Y están cómodamente, miren, a gusto. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Que sea Dios el que nos ayude a comprender ahora sí los dos diseños. Más bien el diseño en relación con las mujeres y el diseño en relación con los hombres en la familia. Padre, te damos gracias por tu misericordia y te pedimos que muchas cosas ya las sabemos. Y en el tiempo que hemos explicado, sabemos que no ha sido suficiente, pero queremos hacer tu voluntad sencilla y clara, y que tú nos ayudes a descubrir lo complicado. En medio de esta sociedad que hay diversidad de matrimonios, diferentes gobiernos, diferentes estilos, Señor, tú estás siendo hecho a un lado, y eso no es lo que tú quieres. Ayúdanos a los que estamos escuchando tu palabra por cualquier medio, a que busquemos hacer tu voluntad y no la del mundo. Porque estamos en el mundo y no somos del mundo. Y Señor, ayúdanos para hacer lo que tú quieres, esposas y esposos. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.